Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 29 de abril del año 2022. El día de hoy vamos a tener como tema para esta videoconferencia hidratación, la necesidad de nuevos conceptos y su aplicabilidad práctica. Y va a ser impartida por el académico doctor Arturo Perea Martínez. Aunque sé que es un conocido de ustedes, voy a dar algunos datos de su extensísimo currículum, tratando de ser breve. El doctor Perea es egresado como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo posgrado en pediatría en el Hospital de Pemex, es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, jefe del Departamento de Pediatría Integral, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría, director general de la Alianza por una Óptima Alimentación, es investigador y conferencista nacional e internacionalmente. Es un gusto para mí cederle los micrófonos al doctor y académico Arturo Perea Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Antes que nada, en breve una disculpa, algunas situaciones de fuerza mayor me obstaculizaron estar en tiempo, pero vamos a comenzar con nuestro tema. Es una propuesta que tenemos para todos ustedes como expertos que son en el tema de la pediatría en los diferentes campos que ésta tiene. Y es un tópico que verdaderamente creemos que ha sido marginado desde muchos puntos de vista. Uno de nuestros más brillantes colaboradores, el doctor Mario Alberto Inga, actualmente en Alemania, teniendo mucho éxito profesional, le llamaba el nutrimento olvidado. Así le llamaba al agua Mario Alberto. Y me parece que no estaba nunca en nada lejos de lo que es una realidad. ¿Por qué hemos dicho que necesitamos hacer algunos conceptos? Trataré de dar los fundamentos para que al final de mi presentación escuche de todos ustedes sus observaciones, sus aportaciones, por supuesto, sus señalamientos que, al respecto de lo que podemos no estar bien, pero créanme que ha sido un tema que nos ha motivado mucho y nos comienza a apasionar. Todos sabemos esto, el agua es la sustancia más abundante e importante en la Tierra y en el ser humano. 60% de cada uno de estos elementos son totalmente agua. En la pediatría también sabemos que el porcentaje de agua va a ser diferente conforme a la edad. Y como vemos en esta lámina, pues evidentemente el feto es 90% agua, un recién nacido es el 80% agua y a veces diferente cuando se trata un prematuro, cuando se trata un bebé de término, como ven en la tabla. Y lo cierto es que el agua en cualquier etapa de la vida, hasta la senectud, es muy importante como un componente constitucional de un ser humano. Las funciones las conocemos en su mayoría. Participa en reacciones de índole intracelular, es un transportador de nutrimentos, es un regulador de la temperatura corporal, es un vehículo de eliminación de sustancias del desecho del organismo y es un componente esencial de líquidos del organismo como son la sangre, el líquido cefalorraquídeo, jugos gástrico, biliar, pancreático, etcétera, etcétera. Es muy importante para lo que nosotros queremos proponer, el que además de saber lo que es el agua, reconozcamos lo que es el proceso del hambre y saciedad y el aprendizaje del gusto por parte del ser humano. Ese circuito de orden neuroendocrino en el que participan múltiples sistemas, particularmente el sistema digestivo, el sistema nervioso central, el sistema endocrino que regulan el hambre y la saciedad. En este caso es muy importante puesto que se relaciona directamente con lo que son los sensores del gusto. Todos sabemos que tenemos diferentes receptores a nivel de la lengua, característicamente
el dulce, el agrio, el salado, el amargo, y más reciente es el umami, que todos reconocemos como el sabor sabroso. Y es aquí donde juegan muchos aspectos que hoy día nos llevan a nosotros a reflexionar por qué está pasando el fenómeno en el cual los seres humanos hemos caído en una conducta altamente riesgosa, como es el consumo de bebidas con alto dulzor, que están conllevando con ello un impacto que se vive en el día a día y que es muy difícil de cambiar. En ese orden, la estrategia de transición que tratamos de buscar para que nosotros logremos que los seres humanos consuman como líquido básico el agua no es una circunstancia minuta, todo lo contrario. Es una circunstancia que una vez aprendido en las etapas tempranas de la vida, tan tempranas como la misma edad fetal y los primeros años de vida, es muy difícil después de desarraigar. No es difícil encontrar en el contexto del sector salud, del sector educativo, de profesionales que se presume que entendemos perfectamente el valor del agua y el riesgo de las bebidas altamente endulzadas, que no podemos quitarnos de tomar una bebida que sabemos conlleva un riesgo y no podemos caer en el beneficio que nos otorga el consumo del agua simple. Es muy importante que nosotros reconozcamos que lo que podría ser un significado simple como darle un toque de sabor proveniente de frutas al agua podría ser uno de los principales vehículos de transición. Esto nunca ha sido considerado de una manera prudente y bajo una escala de dulzor. Hablar de escala de dulzor nos va a llevar al terreno de reconocer que el ser humano, el primer contacto en sabor que tiene es dulce, puesto que existe como predominio el dulzor en el sabor de la leche humana. Y más adelante, cuando aparece un análogo de esta o algo que quiere ser un análogo de esto, un sucedáneo, como son las fórmulas infantiles, también son de un perfil de dulzor. Y más adelante, un gran número de bebidas que en América Latina consumimos que tienen dulzor, pero que rebasan de manera sustantiva. Sí, te escucho, pero sabes que mamá, tengo problemas. Rebasan de manera sustantiva el dulzor que nosotros deseamos tengan las bebidas que consumen nuestros pequeños. Peor aún, nos hemos olvidado que este podría ser un gran vehículo de aporte de nutrimentos que hoy día son algo que se llama la tercera condición de malnutrición humana, el hambre oculta, la deficiencia de micronutrientes. Pensar que exista una bebida que nos permita hacer una transición hacia el agua cuando no tenemos el buen hábito, que tenga un toque de sabor proveniente de frutas con un dulzor, con una escala por debajo de la leche humana y que tenga además aporte de zinc, calcio, yodo, vitaminas A, D, C y complejo B, podría ser un doble beneficio en favor de la nutrición de los niños que hoy están siendo lastimados a través de bebidas no saludables. Y siempre, por favor, reconozcamos la importancia de que como médicos de niños evitemos el añadir azúcares. Esta ha sido una cuestión culturizada. No podemos consumir ni siquiera fruta con su dulzor si no le adicionamos más azúcar. Y esto lo está pasando factura desde por lo menos 3 décadas a la fecha. Este concepto de tendencia al consumo de bebidas no saludables ha sido considerado por muchos como una forma de malhidratación, un concepto que solamente ha sido puesto en los referentes o en los sitios en donde nosotros podemos encontrar alguna referencia por un profesor harvariano. Se establece que este proceso de malhidratación es acostumbrar preferencias innatas y preferencias adquiridas con alimentos dulces. Esto genera un aprendizaje del gusto y desarrollo de conductas que más adelante será difícil de erradicar. Veamos cuál es la circunstancia que priva en México en los últimos documentos oficiales del sector. Nos referimos a cómo está la hidratación del lactante en México. Y como ven en la lámina del lado izquierdo, son
segmentos de grupos de edad de 0 a 4 meses, 4 a 6 meses, 6 a 9 meses y 9 a 12 meses. Las bebidas que consumen desde 0 a 4 meses, sí, como pueden ver ustedes, aparecen los tés endulzados, más adelante las bebidas de fruta, los refrescos desde los 4 a 6 meses, más claro de los 6 a los 9 meses y sustantivamente de 9 a 12 meses, y los atoles, que son muy de nuestra tradición, también son muy importantes. Pero no solo toman una sola bebida, algunos de estos pequeños consumen 2 o más de las mismas, de tal manera que, como ven en la segunda gráfica, en estos segmentos algunos nenes consumen 1 o 2 y elevan el porcentaje de consumo de bebidas endulzadas de tal manera que de los 9 a los 12 meses de edad, las bebidas dulces las consumen el 41.8% de nuestros lactantes. ¿Cuáles son las consecuencias? Consumo excesivo de azúcar y calorías, ganancia excesiva de peso, obesidad y sus complicaciones, referencias alimenticias de riesgo para la salud, malhidratación, que subrayamos, y una réplica transgeneracional de esta tendencia. Cuando nosotros observamos cómo se da en años posteriores, y estoy llevando esta escala hasta los 5 años de edad, nos damos cuenta que prácticamente el 80% de los chicos de 4 o 5 años de edad consumen bebidas dulces. Esto eleva de manera clara y notable la cantidad de calorías que están ingiriendo día a día, de tal manera que la ganancia de peso a expensas de este vehículo de adquisición de calorías es bastante alta. Y en ellos se comienza a observar el impacto en periodos tan breves como 6 a 12 meses, cuando los nenes comienzan a habituarse del consumo de este tipo de vehículos. Cuando nosotros observamos cómo es la dieta familiar en nuestro país, nos damos cuenta de estos datos que son muy fuertes. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año. 40% más que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 118 litros. En las comunidades rurales, 7 de cada 10 niños desayunan con refresco. En promedio, una familia mexicana destina el 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos. Los adultos que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer obesidad. Entre el 99 y 2006, que son 2 momentos de documentación, se triplicó el consumo de bebidas azucaradas entre adultos mexicanos. Y una cuarta parte de la ingesta calórica de los mexicanos proviene de las bebidas endulzadas. Ahí está el escenario en el cual nosotros comenzamos a pensar, realmente existe malhidratación. El doctor Walter Willett, es el experto en la Universidad de Harvard, que en una entrevista describió que la hidratación existe, pero es una forma de malhidratación. Y él se refirió en malhidratación a la calidad de los líquidos que consumían las personas. Cuando nosotros hicimos nuestro análisis para establecer la propuesta que les voy a presentar, ya habíamos dicho, este concepto se puede llamar como la malnutrición, la malhidratación. Es decir, el desnutrido, que era aquel que no recibía el aporte nutrimental deseable, cayó en malnutrido cuando recibe hasta en exceso calorías que lo llevan a una situación de malnutrición, como es la obesidad o el sobrepeso. En el caso en particular de un ser humano que se hidrata con vehículos no saludables, se hidrata, pero a expensas de vehículos hídricos que lo llevan al terreno del riesgo o de la alteración biológica. Por eso coincidimos con el concepto de malhidratación. ¿Qué se ha hecho en todo el mundo? La Academia Americana de Pediatría, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, incluso las academias de odontología, las academias de cardiología de Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría. Nosotros insistíamos mucho en el tema de las bebidas endulzadas. Por supuesto, el gobierno de la República insiste mucho en ese tema, pero creo que poco hemos logrado en términos de ofrecer algunos resultados. Han aparecido, entre otras cosas, como ocurrió en 2008, cuando nos dimos cuenta que se triplicó el consumo de bebidas endulzadas, la creación de la jarra del buen beber.
expertos nacionales e internacionales, donde apareció el doctor Popkin, que es un referente en torno a hidratación, que trabaja en la Universidad de North Carolina, es de los que propusieron esta jarra del buen beber. Una jarra que tenía una intención muy parecida al plato del buen comer, pero que no ha sido aplicada y que hoy día en la lucha del etiquetado, en la lucha de si los edulcorantes son seguros o no son seguros, edulcorantes no calóricos, esta jarra del buen beber ha caído ya en una situación no aplicable, puesto que contradice a lo que se está diciendo en el día a día respecto a edulcorantes no calóricos, cuando fueron colocados incluso con un mejor perfil de bebida saludable comparativamente con otros que hoy día están reconocidos como tales. Lo cierto es que para la mejora para alimentos y niños, la Organización Mundial de la Salud, guías para alimentos de micronutrientes de grandes organizaciones dedicadas a la nutrición infantil, han dicho que la alimentación y la hidratación de las poblaciones deben de ser realizadas de manera masiva a través de fortificación, de manera focalizada con fortificación para grupos específicos. Recordarán cuando se encontró el bocio endógeno, que bastó con llevar sal iodatada para contener este factor, o en los sitios donde existe deficiencia de folato, que bastó con suplementar para reducir los efectos de tubo neural, hasta la fortificación orientada por el mercado, que quiere decir cuánto nosotros podríamos incidir para que se produzcan nutrimentos, sean sólidos o bebidas, y en este caso bebidas que abonen a la salud. Y entonces, las circunstancias de carácter nutrimental que privan en regiones como América Latina y México, desafortunadamente lo vive, donde existen deficiencias de micronutrientes, mala hidratación, etcétera, me parece que no han sido del todo bien analizadas, de tal manera que radicalizar que los niños solo pueden beber agua y leche como vehículos de hidratación obesidad y se apegan a esa circunstancia. Lo mismo nos ocurre con las mamás. No le des jugos, no le des aditivos con azúcar en su leche, etcétera. Pues perdemos, de tal que en esa circunstancia, puesto que existe una tendencia al consumo del dulzor. Nuestro mercado, el 55% de nuestra población puede tener deficiencia de vitamina D, 33% de vitamina A, 40% de vitamina C, 73% de vitamina E, 40% de B12, hasta el 33% de hierro, 28% de zinc, el 88% de calcio y el 38% de yodo. Este escenario, insisto, nos parece que es la mejor oportunidad para pensar qué hacer. Hoy por hoy, y lo hemos platicado en este ámbito, hemos hablado de la triple carga de la malnutrición. La triple carga de la malnutrición es la desnutrición, el sobrepeso, obesidad y la deficiencia de micronutrientes. Luego entonces el grupo que me toca coordinar, hemos pensado en que existe una forma más de carga de malnutrición. Esta forma de malnutrición es la malhidratación. Ya expliqué a qué se refiere este perfil. Nos estamos hidratando de una forma no saludable y esto le está abonando negativamente a la salud y la nutrición de los individuos, tal y como le abona la deficiencia de micronutrientes, tal como le abona el sobrepeso y la obesidad, tal como le abona la desnutrición. La malhidratación está llevando a enfermedad y a malnutrición a nuestros niños y a nuestros adultos. Por eso queremos ofrecerles, a manera de sugerencia, estos nuevos conceptos y estrategias en hidratación. Hablaremos de lo que es la hidratación, la malhidratación, la hidratación infantil saludable. Proponemos leyes de la hidratación infantil saludable y proponemos una pirámide de la hidratación infantil saludable. El concepto de hidratación es un proceso a través del cual un individuo satisface sus requerimientos de agua para mantener un equilibrio hídrico que favorezca su homeostasis sistémica
en cualquier circunstancia biológica y ambiental. Es decir, no importa la forma, debo de consumir la cantidad de líquidos que preserven mi equilibrio hídrico y con ello mi homeostasis sistémica. Parecería eso muy simple porque todos sabemos que debemos de consumir el agua que se requiere en la forma que sea, si no vamos a estar deficientemente hidratados o deshidratados. El tema es que hoy por hoy no es de la mejor manera. La hidratación es un concepto que se refiere básicamente al consumo adecuado y suficiente de agua para satisfacer los requerimientos, permitiendo ese equilibrio hídrico. Sin embargo, existen conceptos que a veces hay que desentrañarlos del ámbito de carácter hospitalario. La deshidratación, como que es un concepto que engloba tanto el proceso de pérdida de agua corporal como el estado de deficiencia sistémica del elemento. Los pediatras aprendimos mucho de deshidratación y aprendimos mucho de rehidratación, pero me parece que nos quedamos cortos en el concepto de la hidratación saludable. Y en ese orden, ¿sí? Nosotros no sabemos que la deficiente hidratación derivada de malhidratación nos lleva con tan solo un déficit del 2% de nuestra hidratación a un desempeño físico insuficiente y con un 2.6% de malhidratación a un rendimiento cognitivo alterado. ¿Qué es la malhidratación entonces? La malhidratación queremos proponerla como un proceso a través del cual un individuo satisface sus requerimientos diarios de agua a través del consumo de alimentos y bebidas que le sujetan al riesgo de perder su equilibrio metabólico, nutricional y su salud sistémica. Es decir, satisface la cantidad de agua, pero el vehículo conlleva calorías, conlleva sodio, conlleva carbonato, conlleva muchos otros elementos que rompen su equilibrio metabólico, nutricional y con ello su salud sistémica. Esta es la condición que está caracterizando a 8 de cada 10 niños en nuestro país. Se están malhidratando a través de bebidas altamente endulzadas y además con alta carga de sodio y otros elementos. Entonces, salgamos del concepto exclusivo de decir hidratación y digamos qué es la hidratación saludable. Y entonces la hidratación saludable debe ser el proceso de hidratación mediante fuentes que satisfacen los requerimientos hídricos del niño y que no involucran un riesgo para su salud y su nutrición. Es decir, agua o cualquier otro vehículo hídrico que no modifique su homeostasis metabólica y le genere riesgo. ¿Qué debe de cumplir un vehículo para que pueda componer o constituir lo que nosotros llamamos una buena bebida o un buen vehículo de hidratación? Pues debe cumplir lo que nosotros como grupo le llamamos las leyes de la hidratación infantil saludable, de las cuales tenemos 4. Hay una de ellas que es la ley suprema, la ley máxima, y es una ley que sujeta a las 3 restantes que las hemos llamado leyes subordinadas. Las leyes subordinadas es la ley de la suficiencia, la ley de la inocuidad y la ley del hedonismo. Hablando de suficiencia, su nombre lo dice. La cantidad de agua debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos del individuo conforme a edad, a condición biológica, a condición geográfica, etcétera, etcétera. Inocuidad. Es necesario que el vehículo de hidratación no conlleve riesgos a la homeostasis del individuo, a su nutrición y a su salud. Y algo que se nos olvida frecuentemente, el hedonismo. Debe ser una bebida que lleve a la satisfacción al individuo. Y aquí es donde está el Aquiles. El agua, muchas personas, incluyendo adultos, radicalmente dicen, no puedo tomar solo agua simple, no me gusta. Y consumen las bebidas que he hecho referencia. Y en la misma forma transmiten esta tendencia en sus hijos. ¿Cuál es la ley suprema? La ley de la adecuación. La ley de la adecuación conlleva a que dependiendo de la circunstancia global del individuo, la suficiencia, la inocuidad y el hedonismo se adaptan a cada persona. En ese orden, podríamos hablar
de aquella persona que en condiciones de sobrepeso o obesidad podría recibir una bebida que para él pueda ser suficientemente idónica porque da dulzor, porque tiene edulcorantes no calóricos, debe ser inocua porque esos edulcorantes deben de tener probada seguridad y debe permitir que consuman el agua suficiente que requieran. Pero para otros, esos edulcorantes no calóricos están prohibidos. Estoy hablando de niños menores de 2 años de edad y estoy hablando de todos los niños, adolescentes y adultos que no requieran de un edulcorante no calórico cuando perfectamente pueden hidratarse a través de agua. Puede ser un vehículo de oportunidad de hedonismo transitorio, pero que no puede ser un sustituto de lo que es el agua. En ese orden, la adecuación nos permite individualizar la propuesta de las leyes de hidratación infantil saludable. Para unos hay un tipo de hidratación y para otros hay otra. Pero el tema que nosotros hemos analizado es que son pocas las bebidas que pueden cumplir con estas 4 leyes. Esta pirámide, que le hemos denominado Pirámide Mexicana de Hidratación Infantil Saludable, conlleva en su base, por supuesto, de manera gruesa, amplia y extensa en lo que es la pirámide, el agua simple. El agua simple debe ser el gran vehículo de salud del ser humano en todas las etapas de la vida y particularmente en el inicio de la misma. La leche es un elemento importante como vehículo de hidratación, pero no puede superar al agua simple con salvadas excepciones. Después aparece un grupo que le hemos llamado agua saborizada con fruta, con o sin fortificación. Aquí es donde nosotros creemos que existe la oportunidad. Generar un agua saborizada cuya escala de Brix, como ven en el inciso 3 de este nivel, de dulzor sea inferior a 12.7 a través de fructosa o glucosa de la fruta, sería una oportunidad de no escalar por encima el dulzor que tiene la leche humana, para salvar el obstáculo de no dar acostumbramiento al dulzor. Esta propuesta de un agua saborizada, además viable de verse fortificada, podría ser un vehículo de oportunidad en algunos o en muchos casos en donde un toque de fruta a través de pulpa adicionada al agua con y sin vitaminas pudiese ser vehículo de una buena hidratación, pero además de transferencia de nutrimentos frecuentemente deficientes en gran parte de la población en nuestro país, no solo en niños. Y en la cúspide, la bebida con edulcorante no calórico, que requiere tener solo una indicación en el campo de la pediatría, niñas, niños y adolescentes con sobrepeso o obesidad, con o sin complicaciones, y particularmente en chicos con diabetes tipo 1 o tipo 2. No hay otra indicación. Es deseable que nunca se utilice antes de los 24 meses de edad y sea solo para aquellos casos que cumplen el nivel número 2 y en aquellos casos en donde existe diabetes mellitus. Esta pirámide contempla fuertemente una oportunidad o una directriz que creemos que no se ha explorado. En el mercado existen ya algunas bebidas con toque de fruta, pero que más adelante no dejan de tener azúcar añadido. Esta no puede ser considerada una bebida saludable. Se requiere entender que la única oportunidad de dulzor que se le puede ofrecer al agua para saborizarla así es con fruta, con pulpa, y no debe de superar esta escala. Indudablemente falta investigación para que nos digan de manera práctica cómo hacer esta agua en casa, de tal manera saber que para 1 litro de agua, qué cantidad de una fruta debe ser suficiente para ese litro de agua ser endulzado y no se supere la escala de Brix. En este momento nosotros lo estamos proponiendo. ¿Quiénes tienen la oportunidad de manera práctica? Por supuesto, la industria. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de contener alguna propuesta que pueda ser vehículo de sustituir el vehículo más importante que es el agua. Esta agua saborizada solamente puede ser un vehículo de oportunidad para hacer un tránsito hacia la hidratación con agua simple y también ser un vehículo de oportunidad para ofrecer nutrimentos de los cuales puede estar deficiente el pequeño. Las estrategias para evitar la mala hidratación en los infantes en México podrían establecerse promoviendo la lactancia materna exclusiva
y extenderse hasta los 2 años junto con agua simple. Vigilar la adecuada propuesta de prescripción de los institutos optimizados de leche humana bajo los preceptos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Humana. Educar en hidratación infantil y particularizar la importancia de transmitir el agua como un vehículo de alimentación básica en los primeros 2 a 5 años de edad. Profesionalizar al equipo de salud, al sector educativo y a la población en general es una necesidad obligada. Si no cerramos círculos para que todos hablemos del mismo idioma y entendamos que este proyecto debe ser multisectorial, difícilmente podríamos facilitar la transición hacia una hidratación saludable de nuestra población. Estos 2 documentos son muy importantes. El primero fue compilado por el maestro José Luis Arredondo, quien en paz descanse. Antes de partir, el maestro Arredondo nos invitó a varios académicos a escribir sobre el tema de agua, salud y bienestar. Les puedo decir que este libro que editó la Academia Mexicana de Pediatría junto con la Academia Nacional de Medicina es una joya. Desafortunadamente, a veces estas joyas se quedan por ahí guardadas. Es uno de los principales documentos como referencia a hidratación, porque cuando ustedes se meten a los acervos tradicionales se van a dar cuenta que existen pocas fuentes que hablen de una hidratación de manera saludable, fuera de los conceptos que hablaba anteriormente de rehidratación en el paciente que tiene pérdidas hídricas agudas. El otro documento es la guía que nosotros hicimos, que es la Estrategia Latinoamericana de Alimentación Complementaria Óptima y Perceptiva, donde muchos de los colegas de Médicos Unidos han participado. Y nada más para darles un ejemplo, al principio de este año se dio el informe, el Colegio de Nuevo León, el Colegio de Pediatría del Estado de Nuevo León, nos hizo favor de llevarlo a su plataforma. Tuvo poco más de 10,000 visitas en un mes y más de 1,000 descensos del documento, de tal manera que ha sido bien divulgado. Tan solo en un mes, como les digo, 1,000 profesionales lo tienen en su acervo y más de 10,000 lo consultaron. Este documento comienza a tener auge y la verdad agradecemos fuertemente a todos los que participaron en él. En este documento esto no está tan cargado como se parece. Espero no borrar o no cortar la presentación con lo que voy a hacer, pero quiero que vean que estamos nosotros proponiendo dentro de lo que es el programa de alimentación complementaria óptima y perceptiva, más la hidratación infantil saludable, traduce la oportunidad de que nosotros podamos ver que la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad puede garantizar la suficiencia de los 6 a los 12 meses de los nutrimentos que hacen presente y futuro a través de una buena propuesta de este programa de alimentación complementaria. Una segunda fase de la alimentación complementaria le llamamos fase intermedia, que va de los 12 a los 24. Hemos hecho esta propuesta porque gran parte de los niños que son bien cuidados en los primeros 12 meses, bajo el dogma que a partir del año pueden ser llevados a la dieta familiar, cuando la dieta familiar en Latinoamérica, particularmente en México, es poco saludable, rompe con toda la oportunidad de seguir una línea adecuada de alimentación. Por eso creemos que la fase que proponemos como intermedia de 12 a 24 azúcar añadido a sólidos y líquidos y seguir preservando el objetivo de la etapa temprana, como es el asegurar el aporte de los nutrimentos, particularmente vitaminas y minerales y por supuesto los macronutrimentos. Y hacer una transición de los 2 a los 5 años de edad hacia la dieta familiar, pensando que las bases científicas del desarrollo de preferencias y conductas alimentarias que damos durante los primeros 2 años de la vida pueden proveer al niño de habituaciones y de improntas biológicas que le permiten rechazar lo que está consumiendo la mayor parte de las familias en Latinoamérica. Es decir,
es hacer aprendizaje de conductas y preferencias saludables, asentarlas neurobiológicamente bajo bases científicas y exponer a los niños en etapas más tardías a lo que es la alimentación familiar altamente riesgosa. En ese orden de la alimentación complementaria está la hidratación. Y la hidratación de los primeros 6 meses solamente es a través de leche materna. Creo que, creo que ha pasado algo con la transmisión. Eh, no sé, vamos a dar unos momentos a Arturo. Arturo. Estamos afortunadamente en la última lámina cuando se cortó, pero en términos generales es lo que nosotros hemos analizado práctico que pueda ser vehículo de oportunidad para mejorar este tema que nos parece va a conformar la cuádruple carga de malnutrición que vive la humanidad y esperemos así se acepte una vez que hagamos nuestro documento oficial en el cual estamos invitando a diversos expertos para generar un consenso bajo la crítica de lo que estamos nosotros investigando. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea. Si quiere dejar de compartir la pantalla. Gracias. Definitivamente que nos ha puesto en un contexto, pues, para muchos de nosotros que no teníamos en nuestra visión. Y eso me parece muy interesante porque nos hace reflexionar acerca de enfermedades muy específicas y su relación con la hidratación. El comportamiento, de acuerdo a la dieta o las condiciones de nutrición, y a lo que yo me dedico, me hace pensar que debe de tener acciones muy importantes en los procesos inflamatorios, sobre todo aquellos que tienen un cierto grado de umbral. Y que hemos visto en la práctica que a algunos pacientes específicamente atópicos les va mucho mejor cuando se someten a temperaturas más templadas o frías, que están bien hidratados y que se tranquilizan. Seguramente dentro de sí han de estar sucediendo una serie de eventos fisiopatológicos que favorecen el grado mayor o menor del proceso inflamatorio. Y en todo esto considero pues es la participación del equilibrio hídrico o las cantidades como se estén manejando como vehículo para esas reacciones químicas, los fenómenos inflamatorios y su impacto en el organismo de acuerdo a la enfermedad. Sí, indudablemente no toqué ese tema porque evidentemente está corto lo que tenemos de espacio, pero en todas las enfermedades juega la buena hidratación. De hecho, en todas las edades, estamos hablando de la edad pediátrica, pero esto juega en todas las edades. Una gestación se puede ver fuertemente comprometida en una condición de mala hidratación. Un tratamiento de trastorno por déficit de la atención y hiperactividad que no se considera hidratar bien al niño puede llevar a fracaso terapéutico. Aspectos de manejo del sobrepeso y la obesidad evidentemente nos causa mucho problema cuando no logramos que son los índices de adiposidad de nuestros niños. La diabetes mellitus es otro ejemplo. Enfermedades inflamatorias crónicas, particularmente de orden inmunorreumatológico. Enfermedades cardiovasculares que deben de jugar fuertemente con el tema del sodio, particularmente hipertensión arterial, etcétera,
se ven modificadas cuando dejan de consumir bebidas de alto riesgo. Y por supuesto, no tocamos el tema de la disbiosis que genera todas las complicaciones que puede conllevar el consumo de estas bebidas. Definitivamente. Voy a aprovechar un momento para mandan saludos desde varias partes de la República. Felicitaciones de Campeche, el doctor Farfán. También de Guadalajara, el doctor Meléndez. Mandan saludos desde Guadalajara. Por aquí nos hacen un comentario, dice, la mejor oportunidad de consumir en casa siempre agua simple, que los adultos pongan el ejemplo. Existe una iniciativa de la industria que se llama Prefiero Agua Simple. ¿Tú la conoces, Arturo? Perdón, se obstaculizó cuando se interfirió. Si me lo puedes repetir, Lalo, por Sí, favor. sí, sí. Menciona la doctora que hay una iniciativa de la industria que dice primero agua simple. No sé si tú conozcas esa iniciativa. Es una situación clara. Miren, por ejemplo, hablemos de la compañía más grande refresquera, ¿sí? Estamos hablando de Coca-Cola. Su Instituto de Bebidas para la Salud y el Bienestar propone el consumo de agua. Es lógico que hagan eso. Ellos saben perfectamente que nosotros no vamos a fortalecer su propuesta de consumo de su bebida tradicional. Y entonces proponer que el consumo de agua sea la mejor forma es una analogía de lo que es las fórmulas infantiles que los han sujetado bajo los preceptos del Código Internacional a que digan la leche humana es la mejor forma de alimentar a un bebé y es la única forma que debe de haber. Entonces es lógico que ellos sepan que deben apegarse a promover la hidratación con agua simple. Y sí, existe esa propuesta. Y no solamente esa refresquera, existen otras empresas grandes que están proponiendo el consumo de agua. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es fortalecer la necesidad de que se generen patrones de hidratación saludable de manera temprana, se limite el contacto con bebidas azucaradas que pueden llevar riesgo, pero que en la realidad las familias lo tienen culturizado, peor aún, lo tienen como un recurso muchas veces para hidratar de manera agradable a sus pequeños y que no les hemos dado la oportunidad ni a la industria ni a la población de tener bebidas realmente saludables. Esta bebida que nosotros decimos que puede ser una oportunidad y que maneja una escala de dulzor que no supera la leche humana y que puede estar fortificada, nos parece que debería ser una oportunidad e incluso si así se piensa, una indicación para cuando la mamá dice, le voy a dar jugo porque no quiere agua. No, no le des eso. Hidrátalo con esto que no tiene azúcar añadido y que además fortifica y nos ayuda a que no viva carencias altamente frecuentes. Pero nuestro objetivo es el agua. Definitivamente. También aprovecho este comentario porque también algunas madres dicen, yo prefiero, como hace tanto calor, darle bebidas con electrolitos. Sí, correcto. ¿Sí? Es una de las situaciones que igualmente podrían tener alguna indicación bajo una evaluación profesional de la circunstancia, pero todos sabemos la capacidad de equilibrio que tiene la economía con el consumo de agua y los ajustes que hace un organismo saludable. El exceso que puede haber de sales en diferentes edades para un niño de acuerdo a sus condiciones biológicas puede romper esas leyes que nosotros estamos estableciendo. Y la mayoría de esas bebidas, cuando no se trata de soluciones orales que se usan para rehidratación, pueden llevar también como realmente no van a impactar en el equilibrio de carácter energético para nuestros niños. Muy bien, muchas gracias. El doctor Reinaldo Michel le felicita y pregunta dónde se puede conseguir el libro. Me imagino que es el libro del maestro Arredondo.
Creo que hubo ahí alguna dificultad, Arturo. Ya estoy, ya estoy acá. Sí, te voy a volver a comentar lo último, que el doctor Reinaldo Michel te felicita y pregunta dónde puede conseguir el libro. Me imagino que es el de José Luis Arredondo. Ahí estamos ya. Es que no escuchamos. ¿Tú escuchaste la pregunta? No, no. Eh, Pregunta el doctor Michel, te felicita y pregunta dónde se puede conseguir el libro de José Luis Arredondo. Bueno, creo que tendrá que ser en corto en otro momento. Siguen las felicitaciones. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México lo felicita al doctor Perea por su excelente charla. Froilán Guerrero también lo felicita y se tema gran base para la prevención de muchas situaciones de salud y metabólicas. Gracias. Geles de Jalapa, excelente tema. El doctor Reinaldo dice, se debe de promover el consumo de agua simple en casa. Se comentan de que tenemos problemas técnicos. El doctor Farfán, creo que es de Campeche, el doctor, dice, en los lugares de intenso calor se deben dar electrolitos a niños sanos. Esa es una pregunta interesante, me parece. No sé si quieras contestarla, Arturo. Sí, me parece muy interesante. A mí me parece me parece que la hidratación solamente debe ser con agua. Creo que es suficiente y de hecho una de las estrategias que nosotros sugerimos siempre que en tiempos de climas cálidos, de momentos tempranos se esté recibiendo agua para evitar consecuencias de deficiente hidratación. No me parece que tengan necesidad de rehidratarse con sales. Claro que hay mayores expertos que yo en la zona de la costa, probablemente ustedes mismos podrían opinar, pero a mí en lo particular me parece que sería suficiente con agua. Muchas gracias, doctor Perea. Bueno, yo me voy a atrever sin ser un experto, que hemos tenido problemas con niños que les dan ciertas bebidas con electrolitos, sobre todo aquellos que pesan menos de 25 kilos. Y generalmente los vemos que no en una situación extrema como cuando van a la playa, que se exponen al sol, que necesitan una gran cantidad de líquidos por esa situación, sino niños que al ir a la escuela los padres les dan bebidas, algunas de ellas energizantes y cargadas de electrolitos y azúcares, y sí han tenido problemas, algunos vomitan, otros tienen dolor de cabeza, etcétera, y yo creo que no es conveniente. Yo estoy a favor del agua simple. Dice, en caso del golpe de calor, pregunta Froilán Guerrero, ¿sí está indicado los electrolitos o no? Nuevamente me quedo con el concepto exclusivamente de hidratar a los niños con agua. Sí, bueno, yo me atrevo también a dar mi opinión. En el caso de el golpe de calor, quiero pensar en personas atletas que están corriendo una carrera muy larga y que posiblemente en ese caso sea necesario darle electrolitos, pero posiblemente diluidos, no muy cargados. Yo creo que hay que cuidar mucho eso. Pero yo no veo la intención de que una persona que se exponga al sol, aún a pesar de 40 grados o más de temperatura, yo creo que las medidas preventivas serían no exponerse demasiado al sol, utilizar algo que le cubra la cabeza, utilizar ropa ligera y fresca y estarse hidratando en pequeñas cantidades constantemente. Mencionan por acá, no sé si se sigue haciendo en el norte de la República, repartían pastillas de sal en época de calor. No sé, Arturo, si tú quieres opinar de eso. No conozco
Bueno, creo que tiene problemas con su audio el doctor Perea, pero yo diría que no es conveniente, porque lo único que se va a hacer es una retención de líquidos, sino que funcione mejor. Lo que necesita el paciente es estarse hidratando, no estar evitando pérdidas hídricas. Yo no estoy de acuerdo con eso, salvo lo que me corrija el doctor Perea si ya resolvió su problema de audio. Bueno, mientras resuelve el doctor Perea ahí un problema de audio, yo quiero mencionar que en algunas familias, sobre todo en el sureste mexicano, acostumbraban utilizar el agua de chía. El agua de chía consistía en un agua de limón que se le agregaban semillas de chía y generalmente se endulzaba muy brevemente con cualquier tipo de edulcorante, desde miel, azúcar morena o azúcar blanca refinada, pero creo que tenía algunos beneficios porque hasta ese tiempo, cuando yo era niño, era muy difícil ver a gente de Veracruz al menos obeso. La obesidad se ha visto en los últimos 40 años. Y hace unos años, con el doctor Perea, en la caravana para la prevención de la obesidad, algo así como 10 a casi 11 años de distancia, yo presenté en esa caravana un estudio que hice con niños obesos, dándoles agua de chía, ofreciéndoles de 30 a 60 gramos diarios chía, que ya sabemos que la chía es un cultivo mexicano que tiene omega 3 y omega 6, que además se deshace, tiene fibra, el 80% de la semilla es fibra, y vimos que todos los niños bajaban de peso. Entonces, posible es una de las opciones que seguramente juegan un papel importante en la regulación hídrica. No sé si el doctor Perea haya resuelto su problema de Sí, sí, audio. ¿me escuchas, Lalo? Sí, sí, aquí te escucho, adelante. Sí, mira, del tema nuevamente de lo de la hidratación en forma cálida, yo tuve la oportunidad de trabajar prácticamente un año en la Sierra Septentrional de Chiapas, todavía perteneciente a Huimanguillo, en Tabasco. Era una zona de 44 grados a la sombra. Era una zona de verdaderamente calor allá en esa zona de nuestro país. Y la hidratación con agua simple funcionaba perfectamente, ¿eh? La verdad de las cosas es de que jamás llegamos a tener la necesidad de hacer suero oral como el que hacemos para rehidratar en caso de pérdidas por diarrea. Y los chicos se hidrataban y mejoraban sustantivamente sus expresiones clínicas cuando consideramos que vivían un golpe de calor. Creo yo que el agua como tal es el mejor vehículo y el uso de electrolitos debe ser juiciosamente utilizado de manera general para los niños, para los adolescentes que no viven esa circunstancia que ejemplificabas de ser deportistas de alto rendimiento, etcétera. Creo que el agua debería ser suficiente. Muy bien, muchas gracias. Sobre lo que decías de la chía, sí, sin duda alguna, que es un excelente elemento de esos muchos que hay en nuestro país que no han sido explotados. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final del tiempo destinado a esta transmisión y como siempre pido, si quiere dar un mensaje, doctor Perea, no sé si haya posibilidad de encender su video. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Es que tuve que cambiarme de oficina para tratar de mejorar la recepción. Miren, a mí me gustaría primero agradecer a Médicos Unidos y a la academia la oportunidad de poner este tema. Sé que vamos a ser observados, creo que de eso se trata, de innovar. Hoy por hoy, en lugar de ser vehículo de salud, se ha convertido en vehículo de enfermedad de carácter nutricional. Así que les hago la propuesta y espero pronto sean invitados en línea y algunos en forma presencial al consenso de hidratación infantil saludable que esperemos se desarrolle en no más de 2 meses en esa tierra donde tú vives, querido Lalo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos
la excelente presentación de un tema inédito y que va a dar mucho por delante para investigar, para comentar y para crear nuevas conciencias. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Este video va a estar público en nuestro canal de YouTube y les deseo una excelente noche. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos.